Muy bien, vamos a dar inicio con nuestra palabra. El día de hoy los pastores me pidieron que la compartiera, por lo cual me siento muy honrada. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez perdiste algo? ¿Alguna vez se te perdió algo? Algo importante que dijeras dónde, cómo, cuándo, por qué, a qué hora, cómo fue, dónde lo perdí. Lo buscaste por todos lados y no lo encontraste. ¿Alguna vez te pasó? Miren, casi a todos, ¿no? Yo una vez perdí a mi hijo. Lo perdí a mi hijo. A mi hijo mayor lo perdí igual que María, vieron con Jesús. Lo perdió. La diferencia es que yo no lo perdí en el templo, lo perdí en el planetario de Recoleta. No tenía 12 años, tenía 7 años de edad, pero se me perdió. Se me perdió. Mira, no me quiero ni acordar porque el ojo me vuelve a hacer. Tuve como un mes con el tic en el ojo. Pero bueno, a mi hijo mayor lo encontré. Así que bueno, Dios fue bueno. Pero podemos perder cosas, ¿sí? Quizás perdiste el tren que te llevaba a casa y tuviste que viajar en colectivo y te tardaste 2 horas. Llegaste más tarde a tu casa porque perdiste ese último tren. Perdiste las llaves de tu casa. No tenías cómo entrar, tus hijos estaban empuñados de sal y te tuviste que dormir en las escaleras de tu casa, de tu edificio, esperando a que llegara tu hijo y te abriera. Perdiste las llaves de tu auto y no tenías copia. ¡Qué trastorno! ¿Qué voy a hacer? Perdí las llaves del auto. O quizás otra cosa. Perdiste algún papel importante, perdiste algún documento, el DNI, perdiste algo que necesitabas en ese momento, perdiste dinero, quizás se te cayó, no te diste cuenta, perdiste pelo. Hay personas que pierden pelo más rápido que otras, ¿verdad? Pero bueno, la mayoría hemos perdido algo. Perder algo es lo contrario a la multiplicación. Perder algo significa restar. Estamos restando, no estamos multiplicando. Pero ¿qué pasa cuando lo que perdemos no es material? Cuando lo que perdemos tiene que ver con algo que está en nuestra alma. La fe, el gozo, la paz. Cuando perdemos algo como eso, yo creería que es mucho más significativa la pérdida en nuestra vida. ¿Qué tal si perdemos el rumbo? Perdemos el oriente, estamos desubicados, estamos perdidos. Dios no quiere que vayamos de pérdida en pérdida. Dios quiere que vayamos de multiplicación en multiplicación. Jesús es multiplicador, es nuestro Dios de multiplicación. Y hace ratito Ale nos hacía una pregunta acerca de los milagros. Yo también te voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes han sido testigos o han escuchado acerca de un milagro de multiplicación de un vecino, de un amigo, de un pariente, de un conocido? Levanta tu mano si has sabido de un milagro de multiplicación que hayas escuchado, multiplicación en otra persona. ¿Y cuántos de ustedes han vivido un milagro de multiplicación en su vida? Gloria a Dios, gloria a Dios. A veces pensamos que el milagro de multiplicación es solamente en el área económica, pero no. Puede ser en muchas áreas de nuestra vida, puede ser en la salud, puede ser en el ministerio, puede ser en la gracia que tenemos para los demás. No solamente es en el área de salud. Este extraordinario milagro no se limita solamente a la economía. La Biblia nos relata más de 30 milagros en su palabra. La Biblia nos cuenta más de 30 milagros. Sin embargo, Juan lo comentó y muy bien lo dijo: si nosotros escribiéramos en libros los milagros que hizo Jesucristo, los libros no cabrían en el mundo. Hay millones y millones y millones de milagros que Jesús hizo. Y parte de estos milagros, testigo de estos milagros, fue el apóstol Pedro. Pedro vivió muchísimos milagros con el Señor Jesucristo. Había sido testigo de esto. Pero como acabamos de decir, y voy a retomar un poquito esto, restar, perder, no es multiplicar. Y Pedro estaba un poco perdido. Pedro había perdido el rumbo, había perdido el oriente, estaba un poco desubicado. ¿Qué pasa si nos perdemos a nosotros mismos? Miren, el pasaje de Juan, capítulo 21, en sus primeros versículos nos narra el último milagro que hizo Jesús acá en la tierra. Capítulo 21 de Juan, en sus primeros versículos, y Pedro justamente sería el protagonista de este milagro. Vamos a leer la palabra de Dios, Juan 21, del 1 al 6. Después de esto, Jesús se manifestó a sus discípulos
junto al mar de Tiberias. Repite después de mí, mar de Tiberias. Gracias, muy amable. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Repite conmigo: no pescaron nada. Gracias. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pedro estaba viviendo de nuevo un milagro, estaba experimentando otro milagro de multiplicación. Experimentar la multiplicación en todas las áreas de nuestra vida es algo posible. Lo podemos hacer. Dios ya ha depositado en mi mano y en tus manos la llave de la multiplicación. ¿Sabías eso? Las llaves de la multiplicación están en tu mano, están en mi mano. Ya ha sido depositada, ya Dios nos las ha dado. Sin embargo, como toda promesa condicional, para que ésta se pueda cumplir, necesito hacer ciertos requerimientos, necesito activarme para que se pueda cumplir esta promesa. Y hoy quiero que me acompañes y que me ayudes a conjugar 4 verbos. 4 verbos para poder activar esa llave que yo tengo en mi mano. Ya la tengo, ya la tenemos, ya el Señor nos las entregó. Pero a veces metes la llave y no quiere abrir. Como que no se da lo de la multiplicación. Y te invito a que conjuguemos 4 verbos para que la llave haga clic. Miren, yo les voy a mencionar los verbos, ¿sí? Uno es reconocer, el otro es recordar, el otro realizar y el cuarto reconectar. Reconocer, recordar, realizar y reconectar. Vamos al primer verbo. Número 1, reconocer los nuevos horizontes que Dios nos ha regalado. Para activar esa llave necesitamos reconocer el nuevo horizonte que el Señor nos ha regalado, que Jesús nos ha regalado. Este pasaje que acabamos de leer sucede en el mar de Tiberias. Yo ahí traje unas fotos del mar de Tiberias o mar de Galilea, ¿sí? Este es el mar de Galilea, el mar de Tiberias. Pedro estaba teniendo una vista espectacular, una vista maravillosa. Un nuevo horizonte estaba frente a sus ojos. Jesucristo le había dado un nuevo horizonte a él, a los discípulos, a los enviados. ¿Cuándo lo hizo? Después de la resurrección. Pero Pedro no lo podía ver. Pedro no podía ver lo que tenía enfrente de sus ojos. El Señor ya le había dicho a Pedro que iba a resucitar. Voy a morir, pero voy a resucitar. Pedro lo sabía. Pedro estaba pasando por un momento difícil. El Señor había muerto, pero le había dicho: yo voy a resucitar. Ya se le había aparecido en 2 ocasiones a los discípulos. Esta era la tercera vez que se le aparecía. Pero Pedro no podía ver el nuevo horizonte, no podía vislumbrarlo. Cristo estaba dando a la humanidad un nuevo horizonte, del que tú y yo somos agraciados el día de hoy. Nos estaba dando el tiempo de la gracia, pero Pedro no lo podía ver. Cuando no podemos ver ese horizonte, cuando no podemos vislumbrar ese nuevo tiempo que el Señor está dando, no podemos reconocerlo. No puede haber alegría, no puede haber gozo, no puede haber paz. Al contrario, restamos, no multiplicamos. Viene la apatía, viene el desaliento. Y no solamente no podemos abrir la puerta de la multiplicación, sino que abrimos la puerta de la escasez. Traigamos a situación lo que estaba viviendo Pedro. Pedro había negado al Señor antes de su muerte. Lo había visto morir en la cruz.
y en ese momento estaba volviendo hacia atrás. Estaba regresando al oficio al que se había dedicado antes. Estaba teniendo un tiempo en donde había perdido el rumbo, había perdido la orientación. Dice el pasaje que en toda la noche no había pescado nada, nada. Había promesas sobre su vida que iba a ser pescador, pero no pescador de peces. Jesús le había dado esa promesa. ¿Se habrá sentido fracasado, amargado, con culpa, que no servía para nada? Había negado al Señor, lo había visto morir en la cruz. Es posible. No olvidemos que Pedro era un hombre como tú y como yo. Pero el problema, hermano, no estaba en que Pedro se sintiera desalentado o se sintiera frustrado o sintiera un fracaso. El problema se agrandaba más porque Pedro estaba arrastrando a 6 discípulos con él. Pedro había vuelto al oficio de pescador y estaba arrastrando a 6 con él. Dice la palabra que con él estaban Tomás, Natanael, los 2 hijos de Zebedeo, uno de ellos Juan, quien escribe este capítulo. Uno de ellos Juan y otros más discípulos, no se da el nombre de los otros discípulos. Y Simón Pedro, con él 7. Estaba triste, estaba desalentado, pero estaba también arrastrando a otros con él. Las decisiones que tomamos afectan a otros. Las decisiones que decidimos tomar y avanzar afectan a otros. Un líder puede levantar o puede hundir el barco. Puede hacer que el negocio fracase, que el negocio se caiga, que la familia que está liderando pierda dirección. Podemos hacer que otros se extravíen. Pedro la estaba pasando mal y se estaba llevando con él a 6 discípulos más en ese extravío, en esa desorientación. Sin embargo, la palabra nos cuenta también en el pasaje que había un nuevo día para Pedro. Había un nuevo día para Pedro. Juan 21:4, en el versículo 4 dice, cuando iba amaneciendo, se presentó ¿quién? Jesús. Cuando iba amaneciendo, apareció Jesús. Siempre podemos volver a comenzar. Dios es un Dios de oportunidades. Jesús es nuestro amanecer. Él es nuestro nuevo amanecer. Cuando amaneció, se les presentó Jesús. Él es el que trae la luz. Es el que trae el nuevo día. Isaías capítulo 58 en el versículo 8 dice, entonces su salvación llegará como el amanecer. Cuando llega Él, llega la luz. Pedro estaba pasando por una noche oscura. Como dijimos, Jesús había muerto en la cruz. Ya no estaba con Él. Se sentía solo. Pero ahí en el momento de la soledad, en el momento más triste, en el momento en que llegamos a pensar, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? No tengo salida, no sé para dónde ir, estoy solo. En ese momento Jesús se iba a manifestar. En el versículo 1 dice, Jesús se manifestó otra vez. Donde está la manifestación de Dios, como lo acabamos de vivir hace un momento en la alabanza y en la adoración. Donde está la manifestación de Dios, las cosas cambian. La atmósfera se transforma, es diferente. Si estamos desanimados, viene el aliento, viene el optimismo, viene el gozo. Si hay oscuridad, viene la luz. Si hay escasez, viene la multiplicación. Donde se manifiesta Dios, hay poder, está su presencia y hay cambio, hay transformación, hay esperanza. Dios se va a manifestar, hermano, en el momento preciso, con lo necesario y vital que estemos necesitando. Éxodo capítulo 13, versículo 21, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para guiarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. Lo único que necesitamos es que Dios se manifieste. Pedro necesitaba eso, ver a Jesús, que se manifestara. Estaba perdido, estaba restando, no estaba multiplicando. Había pasado toda la noche intentando pescar y no había conseguido absolutamente nada. Miren, para un marino, a una persona que se dedica a la navegación, que pesca o que es marino,
Es muy peligroso perder el oriente, perder la ubicación. Mi padre es marino militar retirado, navegó mucho y en una de sus historias me contaba que no podían perder el oriente. Tenían que estar siempre con la dirección. Y justamente leía también una frase en las clases de célula que seguramente ya te la han dado o te la van a dar en estos días, que decía, cuando no sabes a dónde vas, puedes llegar a cualquier lugar. Y a veces ese lugar no es tan bueno como el que queríamos llegar. No podemos perder la orientación, no podemos perder el rumbo. Cuando navegas, cuando se navega, el sol es el oriente. Pero ¿qué pasaba? Estaba nublado. ¿Qué pasa si está nublado? ¿Qué pasa si es de noche? Si es la noche más oscura y no hay sol y no sale el sol, hermano. Amados, para nosotros el oriente es Jesús. Nuestro oriente es Jesucristo. Él aparece en escena y se disipa la oscuridad. Él aparece en escena y llega la luz. Jesús siempre está. Jesús siempre está. Todo el tiempo está. Todo el tiempo está, aunque no lo puedas ver. Jesús está. Una noche, un hombre tuvo un sueño. En él caminaba por la playa, mientras en el cielo se iban reflejando una a una escenas de su vida. Ante cada escena se marcaban en la arena dos pares de huellas, las suyas y las de Dios. Cuando pasó ante él la última escena de su sueño, se dio la vuelta para mirar las huellas en la arena. Vio extrañado y también algo enfadado que en muchas ocasiones, en los peores momentos de su vida, solo había un par de pisadas. En ese instante se despertó sobresaltado, recordó el sueño con total claridad. Claro, ya sabía lo que pasaba. Se dio cuenta de lo que había sucedido en las etapas más tristes y oscuras de su vida. Aquel pensamiento le confundió mucho e inquirió a Dios. Dios, dijiste una vez que cuando decidiera seguirte, caminarías conmigo. Caminarías conmigo hasta el final. Pero ya he visto que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando más te necesitaba, solo estaban mis huellas en la arena. No entiendo, Dios, por qué me has abandonado. Hubo un momento en silencio y cuando el hombre ya no esperaba ninguna respuesta, escuchó una voz. Era la voz de Dios que le decía, hijo, yo te amo. Nunca te he abandonado. En esos momentos de sufrimiento, cuando peor la estabas pasando, no eran tus huellas las que aparecían sobre la arena, eran las mías, eran mis pasos, porque mientras caminábamos, yo te llevaba en mis brazos. Era Jesús, ese es Jesús. En los momentos más difíciles nos envuelve en sus brazos, nos carga, nos lleva a UPA. Jesús siempre está. Quizás algún momento sentiste, el Señor me abandonó. Quizás en algún momento pensaste, me dejó solo. Quizás ahora te sientes solo y dices, ¿dónde está el Señor? Me ha dejado. Pero Él está contigo. Ya es de mañana, hermano. Ya amaneció. Llegó la luz de Cristo. Él está contigo. Enjúgate las lágrimas, límpiate las lágrimas. Ya pasó la noche oscura, ya pasó la noche en donde no se pescó nada. Dice la palabra que trataron de pescar toda la noche. No cuenta la palabra de Dios qué se dijeron unos a otros, qué habló Pedro con los otros discípulos, qué comentaron. Pero saben, yo me ponía a pensar y pensaba lo peor. Me los imagino pescando, echando las redes, levantándolas de nuevo, volviendo a tirar las redes, todo al mismo lado, al mismo lugar, sin decir absolutamente nada, sin hablar, con la mirada perdida, con la mirada vacía, sin esperanza. Amados, nosotros tenemos esperanza y se llama Jesucristo. Fuimos llamados a tener redes llenas, no redes vacías. Ese es nuestro Señor. Fuimos llamados a tener multiplicación, a usar la llave y que haya multiplicación en nuestra pesca, en todas las áreas de nuestra vida.
Nuestras redes tienen que estar llenas. Y eso me lleva al segundo verbo, a conjugar el segundo verbo. El primero, reconocer el nuevo horizonte que el Señor nos ha dado, el que nos ha regalado. Número dos, recordar las fieles promesas que Dios nos ha entregado. No olvidarnos de las promesas que Dios nos enseñó. Pedro había experimentado la multiplicación, ahora estaba otra vez sin pescar nada. Cada momento, cada segundo, cada día del ministerio público de Jesús, Pedro fue testigo de los milagros. El Señor había depositado promesas en su vida. Pedro mismo era una promesa cumplida de parte de Dios. ¿Cómo no iba a tener promesas él? El Señor, antes de morir, habló con los discípulos y les dijo, por allá en Juan capítulo 20, les dijo, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Recibid al Espíritu Santo. Pedro tenía al Espíritu Santo, al Espíritu de Jesús. El Señor había depositado promesas grandes dentro de su vida y también lo ha hecho en cada una de la vida de nosotros. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que haya multiplicación en nuestras vidas. El deseo de Dios es que haya éxito en cada cosa que emprendamos. Pedro había visto lo que eran los milagros y ahora estaba peleando con sus propias fuerzas. Se le olvidó. Volvió a depender de sus fuerzas. En el día de la prueba, en el día en que vemos que no hay salida, lo único que nos va a sostener, hermano, es una promesa de parte de Dios. Lo único que nos va a sostener es una palabra que nos haya dado el Señor. Y esas promesas están dentro nuestro. Están reveladas en su palabra. El Señor las dejó para nosotros. Cuando nosotros entendemos su palabra, estudiamos la palabra, aprendemos la palabra, la hacemos vívida dentro nuestro, las promesas están dentro nuestro. Recordemos las promesas, las que nos ha dado. Pedro tenía promesas adentro. Pedro había visto milagros, pero esos milagros estaban muertos. Solo hacía falta resucitarlos. Había visto el milagro de la resucitación de Lázaro. Había visto al Señor resucitar. A veces se nos mueren los milagros adentro. Nos olvidamos. Habrá que resucitarlos. Jesús le había prometido a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las palabras de Jesús significan que Pedro tenía el derecho de entrar en el reino de Dios. Tendría ahí autoridad general simbolizada en las llaves del reino, una autoridad general que estaban simbolizadas en esas llaves. Y la predicación del evangelio sería el medio por el cual abriría el reino de los cielos para los creyentes, para los que creyeran, y cerraría esa puerta hacia los incrédulos. Tenía promesa. Jesús le estaba diciendo, yo te doy las llaves del reino. Él había tenido revelación, era un hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, con la autoridad de entrar al reino, con la autoridad de pertenecer. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué promesa te ha dado el Señor? O mejor aún, ¿qué promesa no nos ha dado el Señor en su palabra? Hay cientos de ellas, cientos de ellas. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Números 23, 19. Él cumple lo que promete. Pedro había recibido las llaves y junto con ellas la promesa de la multiplicación. La vemos cumplida más adelante. Estaba pasando por este momento duro, pero más adelante, en Hechos capítulo 2, vemos la promesa cumplida en el Pentecostés. Ahí se activaron las llaves del reino. Ahí Pedro dijo, acá está mi autoridad. Necesitamos saber que hemos recibido las llaves.
Él cumple las promesas. Lo que Dios te prometió va a llegar. Lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Él es fiel. El profeta Habacuc habla con Dios y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir sucediendo esto? ¿Hasta cuándo los líderes van a vivir en corrupción? ¿Hasta cuándo el pueblo de Israel va a estar inmerso en el pecado y en la opresión? Y Dios le contesta: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Dale un aplauso al Señor. La visión no tardará en cumplir lo que te ha prometido. No tardará. Hermanos, si bien en este contexto de Habacuc el Señor está hablando de la invasión de Babilonia, el contexto nos habla del juicio que hace el Señor a través de las naciones. Babilonia va a llegar aún a oprimir más al pueblo de Israel. Después llegarían los persas. Está hablando acerca en este contexto, pero no me refiero a ese contexto. Cuando el Señor dice que la visión va a llegar, que no tardará, me estoy refiriendo y estoy apelando al atributo divino que se llama fidelidad. Fidelidad. La misma fidelidad del Señor con Habacuc es la misma fidelidad para con tu vida y para con mi vida el día de hoy. Pero quizás tienes una promesa, pero te falta fe. Si tienes promesa, pero andamos medio flojos en la fe, ¿qué necesitamos hacer? Y acá vamos al tercer verbo: realizar. Realizar. Realizar las sabias instrucciones que Dios nos ha dejado para activar esa llave. Realizar las sabias instrucciones. Él les dijo en el versículo 6: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Muchas de las promesas que Jesús nos ha dejado son condicionales, como ya lo dijimos. Algunas tenemos que obedecerlas, algunas tenemos que hacer algo, tenemos que seguir instrucciones, las sabias instrucciones. El mayor rabí, el más grande de todos los tiempos, es Jesucristo. Él es nuestro gran maestro, Él nos va a enseñar. Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Dejémonos enseñar por Jesús, sigamos su instrucción. A los discípulos ya les había dejado instrucciones de enseñar, de anunciar la buena nueva al mundo entero, que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que como Jesús explicaran y predicaran explícitamente el reino de los cielos y la salvación. Los apóstoles debían dar testimonio de Cristo hasta los confines de la tierra. Ahora le está diciendo a Pedro: echa la red a la derecha. Es lo único que tienes que hacer. Tira la red a la derecha. No es como tú crees, Pedro. No es como nosotros creemos. Muchas veces el Señor nos va a decir: vamos de nuevo, inténtalo. Vuelve a hacerlo. Y uno pensará: otra vez me estás mandando a hacer algo en lo cual no he obtenido fruto. La diferencia es que lo haremos con Jesús. Y ahí va a ser diferente. Hacerlo con Jesús es la clave. Obedecer instrucciones, ser sabios en sus mandamientos y echar la red, no a la izquierda, no al frente, donde Él nos diga. Otra instrucción: Pedro no tenía que moverse del lugar. No busquemos a Dios en otro lugar. Pedro tenía que quedarse ahí. El Señor no le dijo: Pedro, venía a este lado, muévete de este lado del agua, del mar de Galilea, porque ahí no hay peces. No lo movió. No te muevas hasta que el día amanezca. No te muevas hasta que no veas la luz de Cristo. No te muevas hasta que no veas una instrucción de parte del Señor. No te muevas. Jesús no le dijo a Pedro: no lo hagas, no sigas pescando. Jesús le dio la estrategia. El Señor nos va a mostrar el camino. A lo mejor es el mismo camino, solo cambiará la estrategia. Lo único que debemos saber y estar seguros de que Jesús tiene que estar con nosotros, de que Jesús tiene que ir con nosotros, de que su presencia tiene que estar con nosotros. Moisés le dijo por ahí en Éxodo 33: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no nos saques de aquí.
Moisés necesitaba la confirmación de la presencia de Dios. Nosotros ya tenemos la confirmación. Dios está con nosotros. Dios está siempre con nosotros. Una instrucción más: la red no puede estar fuera del agua. Echa la red, le dijo. Cuando los encontró, tenían la red fuera. Se habían cansado. Ya no querían echar la red. Pero no puede estar afuera del agua. Tiene que estar adentro. Los encontró desanimados, cansados, tristes. El diablo va a querer que vuelvas. El diablo va a querer que no eches la red, porque sabe, oh sí que sabe que una gran pesca se avecina. Sabe que una gran pesca está por venir. Sabe que hay peces ahí. Y va a querer detenerte. Va a querer que no sigas adelante, pero es cuestión de perseverar, de mirar a Jesús, de reconocer el nuevo horizonte, de recordar las promesas y de realizar todas sus instrucciones. Una gran pesca se avecina, ¿lo crees? Lo creemos, amén. Delante de ti hay una gran oportunidad. Delante de ti hay algo bueno. El Señor abre la puerta, tenemos la llave, el Señor es el que abre la puerta. Ahora, todo milagro de multiplicación tiene en sí un propósito más grande y más eterno. Nada de lo que hace el Señor es en vano. Nada es banalidad. ¿Qué pasa si hemos reconocido el horizonte? ¿Qué pasa si recordamos las promesas? ¿Qué pasa si realizo todas las instrucciones y no sucede nada? Y no hay multiplicación. Acá es momento de conjugar el cuarto verbo para ir terminando. ¿Cuál era el cuarto verbo? Bien, reconectar. Bien, reconectar. Reconectarnos con el propósito que Dios nos ha asignado. Reconectarnos con el propósito que Dios nos ha dado. Pedro tenía las llaves, las había perdido. En algún momento entre la anunciación de la resurrección de Jesús por él mismo hasta este momento, se le perdieron las llaves. No supe dónde las dejó. Jesús le había dicho que iba a resucitar y él mismo tenía la evidencia de que había resucitado, pero se le perdieron. Más adelante, el Señor le diría: apacienta mis ovejas. Más adelante, el Señor daría otra oportunidad. Es triste, quizás como se haya sentido Pedro, sentirse inútil para el Señor, sentir que no le servimos, sentir que no somos de utilidad para su reino. Quizás alguna vez te has sentido así. Yo alguna vez me sentí así. Pero ¿qué necesitamos hacer cuando sucede eso? Reconectarnos con Dios. Pedro tenía que volver a conectarse con Jesús. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, dice la palabra de Dios. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Lejos de él, nada somos. Lejos de él no podemos hacer absolutamente nada. Lejos de él no hay multiplicación. Él es el Dios de la abundancia. Él es el Dios de la multiplicación. Si nos desconectamos, hay que volver a la fuente. Hay que volver a él. Solamente así se abrirán las puertas. Pedro tenía que volver a Jesús. Cuando no vemos a Jesús, nos desesperamos. Cuando no estamos conectados con nuestro Padre, hacemos locuras. Vamos con nuestras fuerzas, nos equivocamos. Las llaves dependen de nuestra comunión con Él. De eso depende. Necesitamos estar reconectados en comunión. Los peces estaban cerca. Jesús dijo: echa la red al lado derecho. Ahí estaban. Cuando nos reconectamos con Dios, nos encontramos de nuevo con nuestro destino. Nos encontramos de nuevo con nuestro propósito. Dios lo había hecho pescador de hombres. Ese era su destino. ¿Cuál es el nuestro? ¿Acaso se nos perdió en algún momento? ¿Nos desconectamos del propósito del Señor en nuestra vida? La semana pasada, Rodri
nos predicaba acerca de la evangelización, acerca de las llaves que abren la evangelización. Hermanos, el propósito está en salir a pescar. Ahí está el propósito del Señor. Estar conectados con el corazón de Dios es salir de pesca. Él se encargará de la multiplicación. El Señor les dijo a los discípulos: sentad a la gente, recostar a las personas en la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos, nosotros solamente tenemos que recostar a la gente, que sentarla. Él se encarga de multiplicar los panes y los peces. Él se encarga del milagro. Él se encargó. Reconéctate con tu propósito y se irán los miedos. Conéctate con Jesús de nuevo. Reconéctate con Él y se abrirán las puertas. Reconéctate y se producen los milagros. Reconéctate con Dios. Él es el hacedor de milagros. Él multiplicó el aceite y la comida como por 3 años o más para una viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17. Él multiplicó el aceite para otra viuda pobre. Segunda de Reyes capítulo 4. Él multiplicó los panes y los peces. Mateo capítulo 15. Él multiplica las fuerzas de quien no tiene ninguna. Isaías capítulo 40. La vida de Pedro cambió en ese mar de Tiberias. La vida de Pedro cambió estando en esa barca. Entendió que tenía las llaves de la multiplicación. ¿Y sabes cómo lo podemos comprobar? En Hechos capítulo 2, versículo 40 y 41. Te lo voy a leer. Pedro, dando su sermón al final, se dice esto: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese es un milagro de multiplicación. Dios había multiplicado los peces solamente como antesala para decirle: Pedro, mira, esta es tu verdadera multiplicación. Vas a ser pescador de hombres. Dios multiplicó a los que serían salvos. Dios lo sigue haciendo, sigue multiplicando. Va añadiendo a los salvos a su congregación, a su iglesia. Nosotros solamente tenemos que salir a pescar. Nada más. Lo va a seguir haciendo. Va a seguir usando a su iglesia. Pero ¿cómo vamos a seguir nosotros? ¿Cómo vas a seguir? ¿Seguirás escondiéndote en una barca, intentando pescar, culpándote de tus errores? ¿Vas a permitir que Satanás relegue el propósito, acusándote de lo que hiciste, escapando de tu futuro? Tu futuro, hermano, es un futuro. Mi futuro es un futuro de multiplicación. Tu futuro es un futuro de multiplicación. Qué maravilloso que el Señor pueda encontrar una iglesia que entienda este principio. Qué maravilloso que el Señor pueda ver una iglesia comprometida, sabiendo que tiene las llaves del reino en su mano, que puede ver el horizonte, que puede apelar a sus promesas, que puede seguir sus instrucciones y que no deja de estar conectado con el Señor. Iglesia, Dios te quiere usar. Iglesia, Dios quiere multiplicarte. Quiere multiplicar todas las áreas de tu vida, en la salud, en la economía, en la familia, en el ministerio, en los sueños que estás teniendo. Dios va a multiplicarte. Tiene las llaves en tu mano. Las tienes. Úsalas. Úsalas. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque has puesto tu confianza, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque has depositado en nuestras manos las llaves de la multiplicación, Señor. Gracias porque has provisto de nuevos horizontes. Has provisto de nuevo tiempo, Señor, para tu iglesia, para tus hijos. Padre, gracias por cada promesa cumplida en mi vida, Señor. Gracias porque cuando clamé a ti me escuchaste. Gracias, Señor, porque lo sigues haciendo. Gracias, Señor, porque tus promesas son sí y amén.
Señor, instrúyeme, guíame, enséñame. Enséñame a caminar en tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a seguir tus pasos. Y en el momento de oscuridad, en el momento de angustia, en el momento de escasez, manifiéstate. Manifiéstate en la vida de cada uno de mis hermanos. Manifiéstate en cada familia, en cada corazón, en cada mente, Señor. No nos abandonas. No nos has dejado, Señor. Has multiplicado mi casa, que es casa de bendición. Has añadido a los salvos. Has multiplicado mi mesa, Señor, con alimento. Aún en tiempo de pandemia, en tiempo doloroso, en tiempo de escasez, has sido fiel, Señor. No me dejes apartarme de ti, Padre. No lo permitas, no lo permitas. Quiero estar conectado contigo. Queremos estar conectado contigo. Queremos, Señor, estar siempre en comunión con tu presencia, Padre. Si solo en ti encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. De papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. Sí, Señor, grande es tu fidelidad. ¿Dónde iré? Tu presencia nos basta, Señor. Oh, Rabayanas, tu presencia nos basta, Señor. Tú las has secado, no hay otro Siempre estás, lugar Padre. Siempre estás, donde Señor. yo quiera estar. Que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos. Tú nos llevas en tus brazos, Señor. En los momentos de angustia, de soledad, en esos momentos en los que creíamos estar solos, nos llevabas en tus brazos, Señor. Oh, sí, Padre. Multiplica, Señor, ahora. Multiplica, Señor, ahora el gozo en mis hermanos, Señor. Multiplica la paz, Señor. Multiplica la fe, Padre. De los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir.
iglesia, vamos. Tienes Con palabras todo tu para corazón. mí. El Señor te No llena me de gozo quiero ahora. ir El Señor de tus brazos, multiplica tu Dios, gozo ahora en el nombre de porque Jesús, solo Espíritu tú Santo. Multiplica el tienes gozo ahora. Oh, palabras sí, para Señor. mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. Tú tienes palabras de vida, tú tienes palabras de esperanza. En ti, Señor, lo veré cumplido. Tú multiplicas, tú te encargas. Fiel es el que hace la promesa. Hoy te adoramos, Rey eterno. Hoy te exaltamos sobre todo. Rey de reyes. Hoy te adoramos. Amor de amores. Nada te iguala. Nada te iguala. Nada se compara con tu amor. Vamos, levantemos nuestras manos y adoremos. ¡Vamos! En el altar te conocí, Señor. En el altar me quedo. En el altar te conocí. En el altar me quedo. Nada me moverá. Nada me moverá. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí. ¡Vamos, Señor. iglesia! En el altar me quedo. En el altar El Señor está me multiplicando tu conocí. fe. En el altar me quedo. Nada me moverá. Se fue la noche oscura, iglesia. Nada me moverá. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, Señor. En el altar me quedo. En el altar te conocí, Señor. En el altar, Señor. Nada me moverá. Nada me moverá. Pues mi lugar favorito. Vamos, iglesia. Los brazos de papá. En el altar te conocí. Que se escuche. En el altar me quedo. Sí, Señor. En el altar. En el altar. Nada. Nada. Eso. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Una vez En más, el iglesia, altar vamos. Te Vamos. conocí, Señor. En el altar yo te conocí. Y nada me moverá, nada me moverá. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo. En el altar te conocí, en el altar me
es nuestro amanecer, Señor. No nos moveremos, Padre. Ahí donde está tu presencia, ahí donde te manifiestas es donde nos quedaremos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Dios nos ha hecho pescadores de hombres. Él nos va a multiplicar. Esto hermoso que sientes en la presencia de Dios. Hay gente allá afuera que no tiene ni la menor idea. Prediquemos su palabra. Llevemos el nombre de Cristo allá afuera. Ese es nuestro propósito y vamos a ser multiplicados en todas las áreas de nuestra vida, amada iglesia. Un aplauso al Señor. Grande y poderoso es. Aleluya, aleluya. Son los brazos de papá, de papá. Hermosa presencia del Señor. Amada iglesia, gracias por venir en este día tan frío y lluvioso. También nos despedimos de nuestros amigos ahí que nos ven en las pantallas. Queremos invitarte, tú que estás por primera vez, que nos visitas por primera vez o segunda vez acá en la iglesia. Queremos conocerte, que puedas pasar acá al frente. Queremos orar por tu vida. Queremos también poder abrazarte. Vamos a estar acá para poder recibirte. Iglesia amada, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal, dar like y compartir esta transmisión. Hasta la próxima.